Asesinato en la línea de Cunard. El mar siempre había tenido sus secretos, y esta noche, debajo del vasto tramo de un cielo nublado, otro misterio estaba a punto de desarrollarse. El crucero de la línea de Cunard, una brillante maravilla de lujo moderno, se sentó en sus amarres como un palacio majestuoso sobre las olas. Sus pulidas barras de latón brillaban bajo la tenue luz de la tarde, sus grandes pisos de mármol susurraban dinero viejo, ocio refinado y el tipo de elegancia que enmascaraba los motivos ocultos de quienes los caminaron. Cuando el detective Agatha Marpal subió a bordo, sus ojos afilados acogieron la opulencia sin ser engañado por ella. Un crucero era un mundo en sí mismo, inclinar en la superficie, incognoscible debajo. Con su maldita maleta de cuero en la mano, se permitió una breve pausa, respirando el crujiente aire de sal. Cada viaje llevaba consigo una historia, y había aprendido hace mucho tiempo que un barco como este no era simplemente una embarcación de viajes sino de secretos, ambiciones y, a menudo, de un lado. Fue recibida por el pérsar del barco, un hombre de unos 50 años con una cara que había resistido innumerables viajes y pasajeros que se consideraban terriblemente importantes. Su uniforme era inmaculado, su manera rápida eficiente. «Señorita Marpal», dijo, ofreciendo un guiño educado, «si me sigues, tu cabaña está preparada. Su equipaje se traerá en breve». «Gracias», respondió Agatha, su tono tan medido como su expresión compuesta. Ella ascendió a la gran escalera detrás de él, su mirada barriendo sobre sus compañeros de pasajeros, cada uno de un rompecabezas aún por revelar. En el corazón del lujoso lobby, una mujer estaba parada como una reina entre los cortesanos. Empapada de diamantes y envuelta en seda cobalto, exudaba confianza, su sombrero emplumado se inclinaba en un ángulo deliberado. Sus rizos rubios eran perfectos, sus labios carmesí formaban palabras que goteaban con riqueza y privilegio. «Oh, cariño», arrulló a un admirador, «este es mi tercer cruce este año. Simplemente no puede permitir que los pies crezcan demasiado en un terreno sólido». Pero no fueron sus palabras las que llamaron la atención de Agatha, fue el brillo agudo en sus ojos azul zafiro, un destello de algo que sugirió que su encanto podría girarse tan rápidamente como una cuchilla. Más arriba en la escalera, apareció un joven de unos 30 años, agarrando una caja de cuero desde la cual se asomó la esquina de una hoja de música. Tenía el aire de alguien que acababa de salir de un club de jazz parisino en lugar de los pasillos de un forro de lujo. Su marco guairi se movió con un ritmo sin esfuerzo, su piel oscura brillando bajo la luz de la lámpara de araña. Atrapó la mirada de Agatha por los momentos más breves, mostrando una sonrisa rápida y desarmadora antes de desaparecer a la multitud. Los broches de latón de su caso de instrumento brillaron como una nota silenciosa en la gran sinfonía del barco. Cuando ella pasó más allá de la cubierta principal, su camino se cruzó con el de un hombre de mediana edad, su piel tonificada de oliva suave, su cabello resbaladizo no tocado por el viento. Su traje fue cortado a la perfección, sus zapatos se pulieron tan precisamente que reflejaron el mundo a su alrededor como un espejo distorsionado. Habló en tonos bajos a un mayordomo, su expresión calculada, cada palabra aparentemente medida antes de ser pronunciada. Cuando su mirada se encontró con la de Agatha, ella lo sostuvo por solo un segundo, lo suficiente para notar la profundidad de su inteligencia, la forma en que sus labios apenas se movían mientras él hablaba. Ella le ofreció la más leve sonrisa. Él respondió con un breve asentimiento antes de volver a su conversación, su expresión ilegible. En la barandilla del barco había otra figura, un marcado contraste con el glamour a su alrededor. Una mujer, leve y pálida, agarró un pequeño cuaderno de cuero a su pecho como si conteniera el peso de sus pensamientos. Su cabello augur estaba perfectamente clavado en un moño, su atuendo tweed gris liso sin pretensiones, sus zapatos resistentes construidos para la practicidad en lugar del estilo. Agatha notó cómo su postura era tensa, como era muy consciente de su entorno, pero evitó ser notada a sí misma. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo antes de que la mujer apartara rápidamente y desapareciera por un corredor, su presencia tan fugaz como un susurro. Agatha siguió al pérsar más allá de las lujosas habitaciones hacia el corredor más tranquilo de las cabañas de primera clase. Caminó con la facilidad de alguien que parecía indiferente pero absorbió cada detalle. Cada mirada, cada conversación, cada duda era un hilo en un tapiz que aún tenía que reconstruir. Cuando llegaron a su cabaña, agradeció al pérsar y entró en el interior, cerrando la puerta detrás de ella. La habitación era como se esperaba, muy decorada, lujosa pero práctica. Un buey grande enmarcaba el horizonte sin fin, el mar que se extiende hacia el infinito.
Pero no fueron las comodidades de la cabaña las que ocuparon la mente de Ágata. Fueron los pasajeros, las miradas cambiantes, el peso de la tensión invisible en el aire. Había abordado este barco como viajero, pero ya podía sentirlo en sus huesos, este no era un viaje ordinario. En algún lugar dentro de estos grandes corredores, debajo de la risa y el tintineo de las copas de champán, el peligro acechado. Y Agatha Marpal sabía mejor que nadie que el asesinato tenía una forma de darse a conocer cuando uno menos lo esperaba. Amueblado, la cama estaba vestida con ropa de cama blanca crujiente, los accesorios de latón brillaban. Contra los paneles de madera oscura, un portel enmarcó un cielo gris agitado, un recordatorio de el impredecible viaje del mar por delante. Después de colocar su maleta en el stand, Agatha desempaquetó lentamente colocando un modesto armario en los cajones y colgando un abrigo sensato en el armario. Una vez que todo estaba en orden, de que pasó a Step de vuelta al corredor y ascendía la cubierta de observación. El aire estaba fresco y llevaba la leve espiga de sal aquí. La grandeza del barco dio paso a una sensación de exposición, la apertura de la cubierta solo por el horizonte lejano. Unos pocos pasajeros permanecieron. Sus voces, Ágata, se movieron a lo largo de la barandilla, que se detuvo para contemplar el mar y atrapó fragmentos de conversación que flotaban como plateros en la novia que no debes decirle a nadie, que esté seguro de que era yo para ella, no yo. No puedes imaginar lo que pasaría si la persona equivocada encuentra. Ágata giró la cabeza ligeramente como si admirar el fallecimiento. Saluda su rostro. Traicionó nada más que su mente. Ya estaba en el trabajo la primera noche a bordo, era demasiado temprano para problemas todavía. El barco ya parecía tararear con los susurros de las agendas ocultas. Las gran salón de baile del barco Cunard era irreconocible en su esplendor nocturno, los habituales paneles de madera pulida y los accesorios de latón ahora brillaban bajo el cálido resplandor de los candelabros de cristal. Un quet de cuerda encaramado en un extremo del rum jugó un waltz que parecía flotar en el aire, mezclándose con el suave susurro de los vestidos de noche y el zumbido de conversación educada en mesas redondas cubiertas en paños blancos prístinos sostenidos de vidrio brillante y arreglos de pale roses. Libar y en librea crujiente se movió entre los invitados que ofrecen champán. Flautas en bandejas de plata. Agatha Marpel se paró cerca del borde de la habitación. Ella, vestido simple pero elegante que se mezcla fácilmente en el fondo, no llevaba joyas. Sin plumas, solo un simple hilo de perlas que atrapó la luz cuando inclinó la cabeza tan ligeramente ella. Los ojos azules afilados se movieron lentamente sobre la escena, que no le faltan nada cerca del centro de el salón de baile. Se encontraba en la socialité un vestido de cobalto que se acumulaba alrededor de sus pies como un derrame de seda, que su risa sonó sobre la música dirigida a un joven oficial que claramente estaba disfrutando de su atención. Se inclinó mientras hablaba, gesticulando grandioso con su flauta de champán. Su pulsera de diamantes captura la luz con cada movimiento. La gente se reunió alrededor de ella, atraída por su ingenio brillante y encanto aparentemente sin esfuerzo por él. Piano. Los músicos dedos bailaron sobre las llaves en una interpretación jazz del dibujo de Walls. Aplausos dispersos de mesa cercana a su cabeza. Se balanceó débilmente en el tiempo con la música, un pequeño conocimiento. Sonrisa tocando en sus labios, aunque su melodía era animada, que sus ojos oscuros barrieron él. Habitación con facilidad practicada, persistir aquí y allá como si estuviera mediante la medida del audiencia. Contra la pared lejana, el comerciante de arte y el académico rondado en él. Afueras del cristal del comerciante de arte, RRY, el arte en la mano apoyado contra un pilar. Con un aire de práctica sin calificar, su cabello brillaron debajo de los candelabros y su perfil agudo fue enmarcado por el brillo de los apliques de las velas, que observó a la multitud con una intensidad separada de su mirada. De vez en cuando se movía a la socialité antes de regresar rápidamente a su bebida. El académico sentado cerca cunó un delicada flauta de champán, que sus ojos nunca dejaron la mesa, sus manos pecosas apretarse ligeramente sobre el vaso cada vez que alguien se acercaba. Parecía encogerse en sí misma como si deseara convertirse en invisible entre la multitud brillante. Cuando la mirada de Ágata se movió entre los invitados, que se abrieron las puertas doradas de los salones de baile. Un silencio cayó sobre una esquina de la habitación cuando una mujer joven entraba. En su entrada no era dramática, sin fanfarria. No hay anuncio, pero había algo en ella que se dio cuenta de que era más joven que la mayoría de los pasajeros. Presente quizás en sus 20 años y claramente no de su mundo. Su vestido, aunque encantador, era más simple y ella. La expresión no tenía rastro de encanto de práctica, se movió con la confianza de alguien acostumbrado a una etapa más bien
que la pista de baile y su presencia parecían llevar un susurro de inquietud. Los ojos de la mujer barrieron la habitación antes de que se decidieran al comerciante de arte por un momento que los dos se consideraron y el aire parecía que el vaso del comerciante de arte se detuvo a medio camino de sus labios. Las características permanecieron tranquilas, pero su mirada afilada se oscureció solo por un segundo antes. Él rechazó la expresión de la mujer no cambió, pero sus hombros se apretaron y ella rompió el contacto visual. Moviéndose rápidamente hacia la parte trasera del salón de baile, Agatha notó el intercambio de sus labios presionando en una débil línea la más pequeño pliegue formado en la esquina de su ojo. El momento se había perdido fácilmente en medio del brillo y la risa de el galla, pero había estado allí. Volvió a su vaso de cereza y bebió dejando la música y la charla. Lavar su expresión trainóse curiosidad externa, pero ella escondióla. Detalle away el waltz terminó y una ondulación educada de aplausos siguió él. Socialite condujo su séquito hacia el piso para el próximo baile. El músico cambió a una melodía juguetona y el ambiente reanudó su viva charla. Agatha se mantuvo inmóvil por un momento. Más tiempo su mirada permanece en la puerta lejana donde la joven había desaparecido. Luego volvió su atención a la multitud que su mente aguda ya dibuja líneas entre personas que en la superficie. Parece que nada más que una noche agradable a bordo de un barco, la línea que una art para toda su opulencia podría. Apenas se describe como pacífico en las horas posteriores a la medianoche. Aún así, el perforador gritar que atravesó los corredores tranquilos trajo un silencio antinatural a su paso, un silencio tan abrupto y profundamente que Agatha Meral se encontró sentada en la cama antes de registrarse completamente lo que había escuchado ella. Había pasado años perfeccionando sus instintos y esta noche gritaron más fuerte que cualquier llorar. Agatha, vestida rápidamente, tirando de su bata y deslizándose los pies en zapatillas resistentes fuera de su cabaña. La Sioar Ourella se estaba llenando de personas en diferentes estados de caras de despeinamiento, medio cubierto por bufandas apresuradas. Búbicas agarrando sus marcos se mueven hacia la fuente de la conmoción con una mezcla de curiosidad y miedo a Agatha. Se unió a la corriente, sus pasos midieron su expresión de calma, se movió a través de la multitud con un sentido de tejido de propósito. Pasado asustados pasajeros y mayordomos a hablar en silencio el sentido de la claustrofobia dentro de los estrechos corredores de la nave aumentaron. Las paredes de tensión forradas con madera pulida brillaba. Luces parpadeantes débilmente bajo, haciendo que cada sombra se estira más tiempo y más amenazante. Los murmullos se hicieron más fuertes a medida que se acercaba a las suites de primera clase. Dor estaba un frasco que derramaba luz en el pasillo. La multitud se reunió afuera. Se separó cuando Agatha se acercó a revelar el sitio de las socialidades. Rosas frescas colocadas sobre su mesa cada noche mezcladas con una leve espiga metálica que Agatha también reconoció todo. Bueno, la socialité se paró a un lado, su bata de cobalto se aferró firmemente a su alrededor. Su rostro pálido pero compuso, su mano descansaba sobre el brazo de un mayordomo como si estuviera estabilizándose. Es horrible ella. Murmuró su tono afilado pero controlado. Agatha atravesó la puerta de la habitación todavía es inmaculada en su grandeza, no tenía signos de lucha sin revocar. Sillas sin vidrio destrozado, todo era como había sido solo unas horas antes cuando Agatha misma había pasado por su caminata por la noche, todo excepto él. Mujer joven se tumbó en la alfombra cerca del pie del sofá, era la bailarina de la galla, la niña que se había cerrado ojos con el comerciante de arte, sus graciosas extremidades ahora estaban de forma antinatural, aún su delicado vestido pastel manchado oscuro con la sangre a su lado. Los ojos de Agatha se movieron sobre la escena, el prístino dobladillo de encaje de el vestido de la niña, el destello de las joyas que atrapó la luz, la pálida curva de su muñeca yacía inmóvil contra él. Alfombra, la herida aguda precisa sugirió un solo movimiento deliberado para el momento. El médico del barco llegó, los pasajeros se acurrucaban en grupos que hablaban con susurros tensos, que se arrodilló junto al cuerpo, su ceño fruncido mientras la examinaba. Después de unos minutos él se levantaba. Sus manos contra su abrigo como si sacudieran la gravedad de la escena. Que soy temiendo que se haya ido, dijo en silencio, una ingesta colectiva de aliento barrido. A través de los espectadores, seguidos de un silencio incómodo, la socialité susurró algo al mayordomo, que asintió y, dejados a un lado a Agatha parado un poco aparte de los demás en cada detalle, la quietud de la habitación no era natural, casi la ausencia de una lucha. La precisión de la herida, que todo habló a un asesino que sabía exactamente lo que ellos
Estaban haciendo, miró las manos vacías de la niña y luego a los débiles. La sangría en la mesa lateral cercana donde un objeto había descansado una vez la daga Agatha reconocióla. Faltaba estilo de la gala cuando los pasajeros murmuraron y un mayordomo se movió. Para cerrar la puerta, Agatha dio un paso atrás a los agudos ojos azules que se mueven sobre las caras de los cercanos de las socialitos. Aún así, tembló en la manga del mayordomo, un hombre que había llegado tarde. Agatha notó la sutil marca de tinta manchada en su puño. Miró un momento demasiado tiempo antes de evitar su mirada, otro pasajero susurró furiosamente a su compañero, sus manos retorciéndose la tela de su túnica, y luego estaba el silencio, el pesado silencio embarazada que parecía presionar contra las paredes de la gran suite. Agatha lo tomó todo en sus pensamientos. Dirigiéndose a la escena en ondas deliberadas lentas, la daga podría haber estado perdiendo, pero la habitación en sí estaba hablando, y Agatha Marpel siempre escuchaba cuando el capitán del barco llegó. Fue como si el orden se reafirmara a través de pura presencia. Capitán Fairweather, su uniforme blanco crujiente, sin marcar por la última hora, brillaba bajo la luz tenue de la cabina. Se llevó con una precisión deliberada de un hombre acostumbrado a llamar la atención su Polly S.H. Bots, haciendo clic suavemente en el piso del parquet mientras entraba en la habitación. Damas y caballeros, comenzó su voz tranquila pero firme, por favor regrese a su cabinas. Te aseguro que manejaremos este asunto con la mayor discreción. Que su mirada cayó sobre el portador de una calma. El hombre, que parecía listo para desmayarse por la tensión de mantener la compostura, asegurar el área y asegurarse de que nadie entró. Deja sin mi permiso. El perse asintió apresuradamente, a un paso adelante para mostrar los espectadores restantes hacia la puerta. Los murmullos se levantaron nuevamente, pero la multitud comenzó a disiparse en ondas desiguales que salen. Solo el tenue aroma de perfume y humo de cigarro detrás de Agatha permaneció en el borde de la habitación. Su expresión ilegible, ajustó el adorno de encaje de su bata, dando a conocer su presencia sin ser Onchususe. El capitán se volvió hacia ella, sus ojos se estrechaban ligeramente mientras la llevaba. Medir el capitán, que dijo que por fin creo que puedo ser de al cierta ayuda. Soy una investigadora retirada que ha manejado asuntos como este antes, de mantener su tono ligero, casi conversacional, aunque su mirada se mantuvo estable con sus bóvedas frunciendo el ceño. La señora, aprecio la oferta, pero este es un asunto para las autoridades. Alertaremos a los funcionarios del puerto tan pronto como atrasemos, por supuesto. Y no pretendo interferir. Agatha respondió sin problemas, pero hasta ese momento podría ser útil para recopilar información preliminar antes de que los detalles se vuelvan los recuerdos nebulosos. Cambiar una palabra tranquila con algunas personas clave ahora podrían ahorrar un tiempo considerable más tarde durante un largo el momento en que el capitán le estudió su reputación como un líder justo, pero ningún líder sin sentido lo precedió, y estaba claro que él estaba sopesando la sabiduría de permitir que un aficionado sea gentil. Ella misma finalmente asintió. Muy bien, dijo, pero espero que mantengas cosas discretas, sin acusaciones, sin alarma indebida. Puede comenzar a entrevistar a los pasajeros después de asegurar completamente la escena que su tono no dejó espacio para negociación. Y entendió. Agatha respondió, que dobló sus manos frente a ella, una foto de deferencia tranquila, aunque su mente ya estaba corriendo por las caras que había visto esa noche. Como los pasajeros restantes se presentaron a Agatha, los observaron con un ojo crítico. La socialité, que había sido el centro de la atención solo unas horas antes, ahora parecía pálida y sacudida, sus manos agarrando el collar de su túnica, como si hubiera sentido que las dagas se manipulan. El músico, típicamente tan egoísta, se paró con los hombros ligeramente encorvados, las manos enterradas profundamente en sus bolsillos. El comerciante de arte, cuyo pulido los modales lo habían hecho una foto de la compostura, ahora evitaban conocer a la mirada de cualquiera. Su ceja brillaba débilmente, y él, la cosa nerviosa académica pobre, agarró su cuaderno con fuerza como si el mundo lo haría desarrollarse y dejarlo ir. Agatha notó que todos sus ojos afilados se apoderan de cada parpadeo de expresión, cada palabra tácita. Ver los detalles parecían pequeña ahora, pero había aprendido hace mucho tiempo que la verdad a menudo descansaba en los gestos más pequeños y más ignorados, y así esperó con calma mientras el personal del barco cerraba las puertas y los pasajeros. El tiempo dispersado de Agatha Mel llegaría pronto. A Agatha Meral se sentó cómodamente en la suite de primera clase de las socialidades, la imagen misma de la observación tranquila. La sala de tierra estaba en perfectas gruesas
Drapes de terciopelo atados con cordones dorados, un tocador de mármol adornado con botellas de perfume de cristal y un lujoso sillón de color crema en el que la socialité ahora se sentaba pálida pero compuesta, vestida con su exquisito vestido de la tarde, un número de cobalto brillante que atrapó la luz en cada ángulo. La socialité estaba agarrando un delicado encaje. Pañuelo, sus labios pintaron un rico carmesí, formaron una línea apretada mientras miraba el vaso vacío en sus manos. Agatha notó el temblor en sus dedos, la rigidez en sus hombros. Lo siento. Tenías que ser despertado a esa hora. Agatha, comenzó su voz cortés pero genial. Si pudieras aclarar, le dije al capitán todo lo que la socialité interrumpió, su tono recortado. Estaba en el mazo de observación en el momento del incidente, que se encuentra con un amigo. ¿Qué es todo y el nombre de este amigo? Agatha le preguntó, su tono aún incluso no puedo decir que la socialité agitó la pañuelo ligeramente como para disipar la pregunta. Que está casado, ¿lo entiendes? Sería muy indecoroso llevarlo a Agatha no dijo nada que permitiera él. El silencio para estirar. La socialité miró sus ojos azules de zafiro que se movían hacia la ventana y luego de regreso a Agatha. Escuché pasos fuera de mi suite cuando yo regresó, agregó apresuradamente justo antes del grito, pero no vi a nadie que yo. Fui directamente a la terraza después de la cena y regresó directamente aquí, directamente aquí. Agatha se hizo eco de su mirada estable y aún así. El mayordomo lo coloca en su suite una buena media hora antes de que se escuche el grito de un curioso detalle, ¿no? Piense en que la compostura de la socialidad vaciló un poco, un endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula, un parpadeo de ella. Ojos, el mayordomo debe estar equivocado. Estaba en la cubierta, el vidente me ayuda a pensar que es. A lástima, Agatha dijo ligeramente que su daga de manejo de perlas está a la que falla inclinada. Atrás ligeramente el toque de una sonrisa en sus labios, una pieza bastante distintiva seguramente. ¿Recuerdas tenerlo aquí en tu tocador ayer? La socialité se endureció. No sé qué eres. Implicando a la señorita Meral, pero no soy la única persona a bordo con un gusto por las cosas buenas, tal vez alguien más admirado. De hecho, Agatha dijo que me parece que el sabor a menudo nos lleva a situaciones inesperadas. Se roza alisando sus faldas. Gracias, querida, lo haré. No te mantendrá más tiempo. Estoy seguro de que el capitán estará satisfecho con su cuenta. La socialité inclinó su cabeza. El secreto del músico. Agatha Marpal dejó la suite con la más pequeña de las sonrisas. Había visto las inconsistencias tan claramente como las perlas cubrían el cuello de la socialité, pero la pregunta permaneció. ¿A dónde liderarían? El salón de piano estaba casi desierto, salvo por un músico solitario encorvado sobre el piano en la esquina. Los ricos paneles de caoba de la habitación, los apliques dorados tenue y las sillas cubiertas de terciopelo exudaron un aire de elegancia apagada, pero la hora tardía lo hizo inquietantemente tranquilo. El aroma persistente de los cigarros y el costoso perfume se enfrentaron con el silencio opresivo, un marcado contraste con las melodías animadas que alguna vez habían llenado el espacio. Agatha entró, sus talones pidieron solo el más leve sonido contra el piso pulido. El músico no levantó la vista, sus dedos flotando justo por encima de las teclas de marfil, inmóviles, atrapadas en indecisión. No jugó, ni parecía inclinado. En cambio, se inquietó, aprovechando los ritmos desiguales contra el banco, cambiando su peso inquieto. Por favor, continúe si lo desea, dijo Agatha a la ligera, sentándose a sí misma en una mesa cercana, su postura abierta, su mirada educada pero inquebrantable. Disfruto un poco de música. Las manos del hombre cayeron abruptamente a su regazo, sus ojos oscuros parpadeando hacia ella con inquietud. Prefiero no, murmuró, su voz sometida, aunque un débil lirio del sur se aferró a los bordes de sus palabras. No ahora. Agatha dejó que el silencio se estirara, permitiendo que el peso de su incomodidad se asentara antes de hablar nuevamente. Dijiste que estabas practicando en cubierta cuando se escuchó el grito. Él asintió rápidamente, demasiado rápido. Así es. En la plataforma del paseo marítimo. ¿Y alguien puede confirmar eso? Sus dedos se acurrucaron sobre el borde del banco, agarrándolo con fuerza, un músculo que se contrajo en la mandíbula. No sé, admitió. Era tarde. Tal vez alguien me vio, tal vez no. Agatha lo estudió, su mirada no regaló nada. Extraño, reflexionó. Por lo general, es difícil extrañar a alguien tocando una melodía tan tarde en la noche. Su cuerpo se tensó. No estaba jugando,
dijo de repente, mirándola bruscamente, sus hombros se endurecieron. Estaba, pensando. Limpiando mi cabeza. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si sopesara la declaración. ¿Pensando en qué? Una pausa. Un parpadeo de algo en su expresión, hechición, arrepentimiento o tal vez algo más peligroso. Su mirada se alejó de la de ella. Nada, dijo demasiado rápido. Solo, vida. La respuesta fue vaga, evasiva, demasiado practicada. ¿Viste a alguien más por ahí? Ella presionó. Sus dedos se apretaron contra el banco, con los nudillos blanqueándose. No, señora. Los ojos de Ágata se pusieron a sus manos, luego de regreso a su cara. Pareces nervioso, observó suavemente. ¿Por qué es eso? No estoy nervioso, espetó, su voz era una fracción demasiado fuerte, demasiado defensiva. Te lo dije, no sé nada sobre lo que sucedió. Su expresión permaneció tranquila, su voz suavizándose. Sin embargo, pareces inquieto. Una tragedia como esta. Dejó que las palabras colgaran, observando su reacción. La gente a veces dice cosas que pueden no parecer importantes al principio, pero más tarde, demuestran serlo. La tensión en su cuerpo finalmente se rompió. Sus hombros se hundieron ligeramente y se frotó las palmas contra las rodillas con un movimiento inquieto y ansioso. Mira, dijo después de un largo silencio, su voz más baja ahora, casi conspiradora. La niña, ella vino a mí antes. Antes de la gala. La expresión de Ágata permaneció neutral, pero su interés se agudizó. ¿Qué chica? Se tragó, su manzana de Adán se balancea, como si sopesara sus próximas palabras con cuidado. El que murió, dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Ella vino a mí, y estaba asustada. La expresión de Ágata no cambió aunque su mente inmediatamente afiló lo que dijo ella. Ella me preguntó sobre alguien que él. Admitió a regañadientes un pasajero en el pasajero que no sé, sacudió la cabeza. Frustración evidente, quiero decir que sé quién, pero no le dije nada que no. Mezclar en los negocios de otras personas y que le dijiste que le dije. Para dejarme solo, dijo que le dije que no quería saberlo, que no quería involucrarme. Se frotó la parte posterior de su cuello, su voz cayó, pero ella estaba molesta, realmente molesta. Ágata lo estudió de cerca, así que crees que ella podría haber confiado en otra persona que no. Respuesta mirando las llaves de piano como si pudieran sostener él. Respuesta que debes tener una buena razón para no nombrar a este pasajero, Ágata dijo. Su tono todavía gentil, quizás tenga miedo de cometer un error, de poner a alguien en una posición difícil o quizás te preocupa lo que te podría pasar si lo haces, cambió de nuevo. Entonces finalmente se mantuvo en tiempo de postura, no sé nada que te ayude. Eso es todo lo que puedo decir. Ágata Rose lentamente alisando sus faldas nuevamente, gracias, dijo en voz baja. He sido muy servicial. Cuando se volvió para dejar el músico llamado después de que su voz le enseñó, no la lastimó, sabes que yo. No quiero que pienses que Ágata se detuvo en la puerta mirándolo. No estoy aquí para hacer suposiciones, ella respondió, simplemente estoy aquí para encontrar él. ¿Verdad? Ella lo dejó de pie junto al piano, su silueta enmarcada por la tenue de la habitación. Golden Light, el salón regresó al silencio, salvo por el débil arroyo del banco mientras finalmente se sentaba nuevamente su. Las manos que descansan en gran medida en las investigaciones de la tapa cerrada de Ágata comenzaron como muchas consultas con un aparentemente inocuo detalle. El Pere, un hombre acosado que se había vuelto constantemente más pálido en el transcurso de el día, respondió a sus preguntas con una mezcla de energía nerviosa y un afán de decir que su trabajo era mantenga la chapa de lujo y tranquilidad a bordo de la línea Cunardi. El repentino espectro del asesinato lo había hecho temblar positivamente. Señorita Geraldine, dijiste. El tartamudeo más puro alisando su cadena de relojes de bolsillo con dedos temblorosos. No, ella no era un miembro regular de nuestro personal, que solo abordé justo antes de que naveguemos un último minuto más alto de nuestra agencia de entretenimiento, sobre la que miró como si las paredes de la nave pudieran estar escuchando. Habíamos tenido una cancelación repentina, que alguien se enfermó en el último minuto y la agencia la envió en su lugar. Ágata le pidió a su voz tranquila, casi desinteresados, y precisamente dijo que solo se suponía que debía estar con nosotros para este viaje temporal. ¿Ves los ojos de Ágata? Estrechado ligeramente, una cara nueva a bordo de uno que aún no se había instalado en los ritmos
De la vida a bordo de posiciones temporales que reflexionó a menudo venían con temporal. Allegaciones mencionó algo inusual durante su tiempo aquí Ágata. Provocó a un pasajero, se interesó particularmente en quizás o no se pierda, no estaba con nosotros el tiempo suficiente para. Ese tipo de cosas se mantuvieron a sí misma la mayor parte del tiempo cuando ella no estaba realizando el Pérsar ajustó sus enlaces de los brazaletes. Niña nerviosa y tranquila un poco reservada gracias a Ágata dijo que le dio. Él una sonrisa educada que no hizo nada para tranquilizarlo y se volvió para dejar las cuartas. Los alojamientos de la tripulación eran un marcado contraste con la opulencia de primera clase sobre un pequeño espacio utilitario apenas. Lo suficientemente grande para una cama y un armario, sin embargo, se mantuvo cuidadosamente el agujero de puerto estrecho admitió un tenue eje de la luz del día. Ágata encuestó los alrededores con su habitual minuciosidad separada que su mirada permaneció en él. Acostar su manta delgada doblada con precisión militar y el tronco individual al pie del pestillo ligeramente como un sesgo. En la mesita de noche descansaba un cepillo de pelo plateado, una pequeña lata de polvo de cara y un espejo compacto nada. De lo ordinario fue la almohada la que llamó su atención debajo de ella cuidadosamente escondida. Leía un pequeño diario de cuero. Ágata los ojos se estrecharon mientras lo recogía, la encuadernación era suave y muy agitada. Sugiriendo que se había manejado con frecuencia, las páginas dentro se llenaban con un script de bucle apresurado puntuado. Por el patrón de abstracto de las estrellas de Doodle Flowers, de ocasional, giró las páginas. Poco a poco sus ojos escaneando las entradas, muchos eran reflexiones ordinarias. Día soleado, el mar se ve interminable, o conoció a algunos pasajeros después de él. Mostrar que parecían bien, pero luego el tono cambió un solo. Lista apresurada llamó su atención. Inicial Smotok dijo que la ceja de James Ágata fruncida por ella reconoció varios de esos pasajeros iniciales que había hablado con nombres que habían aparecido de pasada pero. ¿Cuál era su conexión? ¿Por qué se notaron aquí en esta mano con tacitación furtiva? Ella continuó volteando el diario hasta que llegó a las últimas entradas. Una línea se desplazó como en prisa salta de la página SD de reunión medianoche última. Chance Ágata frunció el ceño. SD esas iniciales no coincidían con ninguno de los nombres que tenía. Encontrado hasta ahora un seudónimo de una referencia codificada o había alguien ABN. Hacia el barco aún no se había encontrado con el diario de regreso debajo de la almohada, salió de la pequeña habitación. Y en el corredor estrecho, el aire se sentía más frío aquí, el hume silenciado del el motor del barco más pronunciado. Ella apretó su show alrededor de sus hombros. Una mujer joven que llega justo antes de la salida, una lista de iniciales, algunos familiares, no es una reunión a la medianoche. La mente de Ágata se agitó a través de las posibilidades, aunque mantuvo su rostro calmando su expresión. Neutral, las pistas estaban allí, sabía que eran todo lo que tenía que hacer era encajarlos la luz del sol de la tarde. Filtrado a través de la delgada niebla que se aferraba al barco pintando la cubierta en una paleta apagada de grey y gold. Ágata Marpel paseó por la prominción de ella los pasos sin prisión, su mirada tan aguda como siempre. El ritmo constante de las olas del océano proporcionó un telón de fondo relajante a las conversaciones silenciosas de dispersas pasajeros. Fue una escena lo suficientemente agradable, pero Ágata sabía por experiencia larga que incluso la configuración más serena podría ocultar la discordia mientras redondeaba una esquina que ella posó justo delante de la entrada a una de las cubiertas más bajas. El comerciante de arte y el académico se mantuvieron cerca. Conferencia. El traficante de arte, su cabello se volvió hacia atrás y sus zapatos brillaban a la leve luz del sol. Contenían una pequeña paquete. Miró sobre su hombro, su actitud inusualmente furtiva de la académica que la agarró. El portátil siempre presente miró a su pecho, su pálida presenta tensa mientras escuchaba a Ágata mirando desde una distancia cuidadosa. Para mantener su silueta oscurecida detrás de una viga de soporte de madera, la conversación entre los dos fue breve, puntuada por los gestos apresurados. En un momento, el comerciante de arte empujó el paquete en las manos académicas, su tono agudo. Las palabras se perdieron hasta la distancia. El académico asintió rápidamente, nerviosamente, y luego se alejó agarrando el paquete como si fuera un salvavidas. El comerciante de arte se mantuvo por un momento más ajustando su chaqueta y pasando una mano por su cabello antes de retirarse. La dirección opuesta a Ágata permaneció, una mirada pensada que tales intercambios podrían significar poco o podrían significar todo lo que Ágata encontró al académico
Corto más tarde en la biblioteca del barco sentado en una mesa apilada con libros de referencia su cuaderno estaba abierto. Pero su pluma se cernía vacilante por encima de la página, levantó la vista con un St, ya que Agatha se acercó a la señorita Monu. Agatha, dijo con un sonrisa agradable, espero no molestarte. No en absoluto. El académico respondió a pesar de que su voz vaciló, cerró su cuaderno apresuradamente, me preguntaba si podría responder a un pequeño pregunta. Agatha continuó su tono informal. Te di cuenta de que hablas con el señor Blake en la cubierta antes, parecía bastante intención algo sobre un paquete, creo que los dedos académicos se endurecieron alrededor de su bolígrafo o que si me pidió que me aferrara algo para él solo para custodiar qué tipo de artículo, solo un artículo personal. El académico miró sus ojos lanzándose a las filas de las estanterías como si busquen una sonrisa de Agatha. No vaciló lo amable de tu parte ayudarlo, estoy seguro de que no hay nada inusual al respecto. Ella inclinó la cabeza ligeramente, aunque debo decir que el señor Blake se veía bastante agitado cuando la entregó. Es algo valioso. Quizás. El académico dudado y luego sacudió la cabeza. No es valioso solo. Algo que quería fuera de la vista por un tiempo, que es todo. Por supuesto que Agatha dijo suavemente, todavía es extraño que te elegiría, no sabía que te conocías particularmente bien. No lo admitimos. El académico, pero dijo que confiaba en mí para hacer. La discreción discreta siempre es admirable. Agatha respondió, que le dio al académico un guita a sentir. Gracias por su tiempo, señorita Montague, espero que sus estudios prueben fructífera. Cuando salió de la biblioteca la expresión de Agatha se volvió reflexiva. De la evasividad académica fue inconfundible. Lo que sea que había en ese paquete no era solo un artículo personal. Era algo que el académico era reacio, incluso miedo de discutir en la suite socialité. Agatha una vez más se quedó en medio de la opulencia que tenía la habitación. Quedado intacto desde la inspección del capitán, pero con la ráfaga inicial de la actividad sobre se sintió más tranquilo, más revelando la luz de la tarde que transmite a través de los altos detalles iluminados de las ventanas que no había notado. Antes de que los ojos afilados de Agatha se desviaran sobre la vanidad, la superficie virgen del cama y finalmente al tocador contra la pared, fue allí donde vio algo, una mancha débil simplemente visible contra la rica madera oscura que se acercaba. Lo examinó cuidadosamente. Un delgado el rastro de sangre corría a lo largo del borde trasero del tocador, débil pero inconfundible, estaba en un lugar fácilmente pasado por alto, sugiriendo que el cuerpo podría haberse movido arrastrado quizás desde otra parte de la habitación. Esto contradecía él suposición anterior de que la víctima se había derrumbado donde la encontraron. A Agatha alcanzó la mano en su bolsillo y sacó un pañero limpio. Ella apodó el frotis confirmando ligeramente su naturaleza y luego dio un paso atrás. Un pequeño detalle, pero un revelador, que alguien había alterado la escena y que alguien ahora se estaba escondiendo. No solo sus acciones, sino quizás su propia identidad. Su mente funcionó rápidamente, ordenando los hechos y las impresiones reunidas hasta ahora. Los comerciantes de arte, intercambio secreto a los académicos, incorporación, y ahora esta mancha de sangre pasada por alto. El rompecabezas todavía estaba incompleto, pero los bordes estaban comenzando a tomar forma. Que la tormenta del Atlántico había estado gestando durante horas sus olas ascendentes y vientos aullidos que golpean la línea de Cunard mientras cortaba a los pasajeros del mar abierto confinados a sus cabañas. Escuche el buque gemido y se estremezca con cada ola del choque ocasional de muebles no garantizados que se suman al din. Hacia abajo en las cubiertas inferiores, la tripulación se apresuró a estabilizar el equipo suelto, cajas de enganche y puertas de sujetador que amenazado con abrirse bajo el movimiento implacable en la sala de almacenamiento de la tripulación. Una fuerte estacada del barco envió un pila de cajas tropezando entre los contenidos dispersos, bobinas de latas de cuerda de aceite y trapos de limpieza. Uno tropezó. Algo que no debería haber estado allí, una daga de perlas que brilla débilmente en la tenue luz, yacía parcialmente oculta debajo de una pesada bobina de cable marítimo, como si estuviera apresuradamente guardado y olvidado. El administrador solo dudó brevemente antes de recuperarlo e informar su descubrimiento a los puros, que a su vez informó la palabra del capitán. Viajó rápidamente y dentro de la hora Agatha Meral fue derribado para inspeccionar el arma, que el almacén estaba estrecho. Su aire grueso con una espiga de sal y petróleo. Agatha pisó cuidadosamente sobre las cajas desarralladas, sus ojos se estrechaban como el mayordomo extendió la daga en una tela. El mango era exquisito pulido.
Madre de perla colocada en accesorios de oro y la cuchilla aunque opaca por una luz. Sen of Corrosión todavía estaba lo suficientemente interesado como para dibujar sangre encontrado justo allí. El mayordomo dijo que señalar la pila de suministros caídos no creía que perteneciera entre nuestras herramientas, así que me sorprende mucho de ti. Agatha dijo que lo cortó gentilmente con una leve sonrisa y bastante derecho al llamar la atención. Ella giró él. Daga en sus manos enguantadas que lo estudian en la sangre débil aún aferrado. A la cuchilla, aunque se había secado a un color de óxido oscuro, su atención, sin embargo, se quedó en las rayas del destino cerca de la. Empujar algo resbaladizo y ligeramente picante se aferró a un residuo que brillaba. Debajo de la luz de la lámpara, ¿qué es esto?, murmuró inclinándose más cerca. Hacia abajo en el arma que podría ser de los suministros de limpieza, señora, usamos un particular. El solvente para los accesorios de latón, las cosas fuertes no lo encontrarían en ningún otro lugar del barco, aunque el interesante Agapa dijo. Deslizar la daga en una tela y guardarla cuidadosamente. Si esto fuera simplemente un arma dejada atrás, uno podría. Espere que esté limpio, un asesino tendría todas las razones para limpiarlo. Cualquier rastro incriminatorio, pero aquí tenemos sangre y solvente como si alguien lo manejó a toda prisa antes de esconderlo. El más puro se desplazó incómodo. ¿Crees que era uno de la tripulación?, que preguntó vacilante. Agatha sonrió débilmente. No, no lo creo. Los miembros de la tripulación sabrían mejor que dejar un arma donde se pueda encontrar tan fácilmente, que este es un movimiento deliberado, destinado a lanzar sospecha de donde no pertenece. Ella giró la mirada. Esta daga no solo estaba oculta, se colocó aquí entre las herramientas de la tripulación en un ubicación donde alguien pensó que luego podría descubrirse a alguien interesado en mudar la culpa de él. Cubierta de primera clase, la tormenta aulló más fuerte afuera, sacudiendo el marco de la nave como. Agatha regresó a la estrecha escalera. La daga era una pieza importante del rompecabezas, no por dónde fue encontrado, pero por lo que implicaba un plan, un motivo y tal vez la mayoría. Lo más importante es un esfuerzo para dirigirlo mal. No fue la pista final, pero fue lo suficiente como para confirmar lo que Agatha ya había sospechado, que los pasajeros en sus lujosas cabañas no eran simplemente testigos de este crimen. Entre ellos fueron aquellos que habían planeado y conspirado para cometerlo, y ahora como él. Storm comenzó a aliviar la propia tormenta de preguntas de Agatha. Se enfocó descubrir la verdad y pronto el gran salón estaba inusualmente quieto. Como los pasajeros archivaron en uno por uno, sus pasos amortiguados por la exuberante alfombra. Los imponentes candelabros de cristal arrojan patrones de luz suaves y cambiantes a través de los paneles de madera pulida que crean una atmósfera que era serena y tensa. Esta no era una reunión ordinaria para cócteles o conversación ligera. Este fue un cálculo. Agatha Marpel se sentó cerca del centro de la habitación. Su espalda recta, sus manos se doblaban cuidadosamente en su regazo. Había pedido a cada una de las figuras clave que únete a ella, y ahora esperó su expresión tranquila pero sus ojos fuertes. La socialité llegó primero, su vestido de cobalto tan inmaculado como siempre, aunque su rostro estaba pálido y dibujado. Evitó la mirada de Agatha mientras se asientó el músico. Ingresó a continuación. Su encanto habitual disminuyó sus movimientos nerviosos e inciertos al. El comerciante de arte siguió sus zapatos pulidos haciendo clic suavemente contra el piso. En su cara una máscara ilegible. Finalmente la Acadei se apareció agarrando su portátil siempre en su pecho, su mirada corriendo nerviosamente por la habitación. Cuando todos estaban sentados, Agatha Rose, su pequeño Marco al mando de una autoridad inesperada, le he preguntado aquí porque ¿cómo? Sabes que ha habido un grave incidente a bordo de este barco. Una mujer joven la perdió vida y está claro que este no fue un accidente. La habitación estaba en silencio, salvo por el débil arroyo de las maderas del barco. Agatha permitió que la pausa se estableciera antes de continuar. Comenzamos con él. Miss Geraldine, ya que la conocíamos como bailarina en la tropa de entretenimiento del barco. Sí, pero ese no era su verdadero propósito aquí. La mirada de Agatha barrió la habitación. La señorita Geraldine. Un contrabando en Anillo operando a bordo de este mismo recipiente. Había jadeos de los sospechosos ensamblados de la socialité. Rígidos, sus manos agarrando los reposabrazos de su silla. Los ojos del músico se abrieron, sus dedos contrajándose. Aunque anhelaba jugar un núcleo para disipar la tensión, que la boca del comerciante de arte se apretó pero permaneció en silencio. El académico simplemente parpadeó rápidamente, que su cuaderno se acercó aún más a ella. Cofre, ella era inteligente. Agatha continuó, su voz estable,
él hizo sus investigaciones. Los pasajeros discretos que podrían tener información y tomaron notas cuidadosas, desafortunadamente la inteligencia también puede ser peligroso, se convirtió en una amenaza tanto para la operación de contrabando como para otros secretos a bordo de este barco. Agatha giró su mirada a la socialita Miss Diu. Afirmó estar en la cubierta de observación cuando se escuchó el grito, sin embargo, el mayordomo te colocó bien en tu suite. Antes de ese momento, tu coartada no sostiene los labios de la socialidad como. Aunque para protestar, pero Agatha levantó una mano, lo que más tenías cada razón para. Exposición al miedo. La señorita Geraldine había descubierto cierta indiscreción. Tratos financieros, asuntos personales que habrían arruinado su reputación y así. La viste como una responsabilidad. La cara de la socialité se sonrojó. Rojo intenso, pero ella permaneció en silencio, sus nudillos blancos mientras agarraba la silla de la mirada de Agatha se movió hacia él. Y tú, señor Blake, afirma no saber nada del bailarín, pero te vi entregar un paquete a la señorita Montague, un paquete que contiene los artefactos que no fueron, diremos, el suyo para poseer, que sabía que la señorita Geraldine había descubierto su operación y usted temía que te exponiera. La compostura cuidadosamente mantenida del comerciante de arte que se agrietó ligeramente, su mandíbula se apretó y sus ojos se redujeron todavía. Él no dijo nada que Agatha recurrió a la señorita académica. Creo que eras un cómplice involuntario, que llevaste esos artefactos sin saber sus orígenes, confiar en las garantías del señor Blake, sin embargo, esa confianza. Ponerte en el centro de este peligroso juego, mientras no creo que hayas tenido una mano en el asesinato, tu participación. No se puede ignorar. La voz académica tembló mientras hablaba por primera vez. No sabía que solo los llevaba porque me preguntó, que no tenía idea de qué eran, creo que Agatha dijo gentilmente. Pero su papel en esta red de mentiras te hizo parte de la historia más grande que ella. Devolvió su atención a la habitación en su conjunto y aquí llegamos al corazón de la señorita Geraldine. Sabía demasiado que tenía. Descubrió no uno sino dos secretos significativos que la socialité actuó para proteger su reputación y su financiera. De pie, el comerciante de arte actuó para proteger su empresa de contrabando, cada uno sin darse cuenta de el plan. Otros buscó silenciarla y en sus esquemas separados convergieron. Un fuerte silencio llenó el habitación. Fuera de las olas lazaba constantemente contra el casco un recordatorio rítmico de el mundo más allá de las paredes del salón. La voz de Agatha suavizó el miedo de la codicia y desesperación. Estos son los motivos que lo llevaron a la muerte, pero ahora la verdad es. Puso al descubierto la evidencia de las inconsistencias de las mentiras que todos llevan. De vuelta a ti, la cabeza de las sociedades se inclinó ligeramente. La máscara del comerciante de arte de la indiferencia finalmente se rompió, revelando un parpadeo de algo que podría haber sido arrepentido de que el académico permaneció congelado. Su cuaderno se aferró con fuerza como si pudiera protegerla del peso de las revelaciones. Agatha, de que permaneció en silencio. Un momento en que su mirada tranquila se extendió sobre la habitación y luego retrocedió. Su parte en el drama que se desarrolla. Completa él. Los pasajeros se sentaron inmóviles, el ritmo constante del barco el único sonido cuando la verdad se hundió en la tormenta que se había desatado. Alrededor del barco de la línea Cunard se había calmado, dejando atrás un silencio brumoso. El Atlantic estiró sin fin en el horizonte pálido, la bofetada rítmica de las olas contra el casco, el único sonido ahora que la tensión había levantado a Agatha Marple. Se paró cerca de la ventana de la oficina privada del capitán, sus ojos afilados fijados en el horizonte detrás de su capitán. Ferguson se lanzó una medida de brandy antes de ofrecerle uno a Agatha, quien cortésmente declinó a la señorita Marlila. Capitán, dijo hundiéndose en la silla de espalda detrás de su escritorio, que ha hecho lo que ni la persona o yo pudimos manejarlo. Parece que la verdad ha salido por fin. Tomó un sorbo lento de su bebida, pero ahora debo preguntarle qué hacemos al respecto. Agatha. Girado de la ventana, doblando sus manos cuidadosamente frente a ella. Que depende. Capitán, respondió uniformemente, ¿quién podía alertar a las autoridades de inmediato por radio al puerto más cercano y tenerlos? Interceptar el barco que garantizaría la rápida justicia, pero a un costo. Ella hizo un gesto. Vagamente, en el barco a su alrededor, un escándalo, particularmente, uno que involucra a pasajeros de primera clase, arruinaría no solo el silencio en las habitaciones del capitán. Era grueso, el aire teñido con el aroma de madera pulida y brandy envejecido. El capitán Ferguson, sus manos normalmente estables apretadas fuertemente alrededor de un vaso de cristal,
miró al líquido ámbar como si buscara respuestas en sus profundidades. El peso de la sugerencia de Agatha Marpal colgaba entre ellos, una elección que determinaría no solo la reputación de F. lo culpable pero el destino de todos a bordo. Un escándalo de esta magnitud no solo mancharía los nombres de los involucrados, elegiría una sombra sobre todo el viaje, contantando la línea que una arde en sí. Los periódicos se festionarían, destrozando cada detalle, y para cuando el barco llegó a Nueva York, el daño sería irreparable. ¿Y la alternativa? Ferguson preguntó, su voz medida pero llena de renuencia. Agatha, siempre compuesta, dobló las manos cuidadosamente en su regazo. Manejar el asunto en silencio, dijo. Completamos el viaje. Informe a las autoridades en Nueva York en privado. Para entonces, la historia se puede controlar. El culpable enfrentará justicia, pero los inocentes, aquellos que no tuvieron parte en este sórdido asunto, no se desembarcarán, no es más sabio. El capitán exhaló lentamente, frotando su templo al considerar la proposición. Su sentido del deber en guerra con su pragmatismo. Hay una cierta sabiduría en discreción, admitió después de un momento, aunque su tono se mantuvo pesado con dudas. ¿Pero no crees que es nuestro deber hacer un ejemplo de ellos? Para mostrar que nadie está por encima de la ley. La mirada de Agatha, aguda e inquebrantable, se encontró con la suya. Es precisamente porque tenemos el deber de la justicia que debemos pisar con cuidado, dijo, su voz tranquila pero firme. La justicia que arruina al inocente no es justicia en absoluto. Los pasajeros que no saben nada de estos crímenes no deberían tener sus nombres empañados por la asociación. La tripulación, que ha confirmado sus deberes con integridad, no debería soportar la carga de la sospecha. A veces, capitán, el curso correcto no es el más fuerte o el más rápido. Es el que permite que la verdad salga sin daños indebidos. Ferguson suspiró, sus dedos tocando una vez contra su vaso antes de dejarlo con finalidad. Muy bien, dijo, asintiendo lentamente. Los detendremos discretamente. Nueva York. Exhaló profundamente. Confío en que ayudará a garantizar que todo esté documentado correctamente. Agatha se permitió la más leve de las sonrisas. Por supuesto. Proporcionaré mis notas y cualquier declaración requerida. Para el momento en que atrasemos, las autoridades sabrán precisamente quién debe ser responsable. El capitán se puso de pie, extendiendo su mano. Gracias, señorita Marpal. Me atrevo a decir que has guardado este barco más de lo que sabes. Agatha tomó su mano brevemente, un batido educado pero firme, antes de volverse para irse. Mientras caminaba por el corredor con poca luz, sus pensamientos se volvieron hacia adentro. El culpable enfrentaría su castigo, pero, ¿qué hay de los motivos más profundos que habían llevado a este crimen? La codicia, el miedo, la desesperación, tales emociones no desaparecieron con el cierre de un caso. Su exposición disuadiría las fechorías futuras, o simplemente enseñaría a otros a ocultar sus pecados con más cuidado. Hizo una pausa por un ojo de buey, su mirada atraída por el vasto océano que se extiende sin cesar en la noche. El barco avanzó, su elegante casco cortó las olas con una determinación implacable. Por encima de todo, la vida siguió adelante, sin ser inquietante, poco sentimental. El mundo no se detendría por la justicia, ni se detendría por las vidas alteradas para siempre. Agatha se permitió la más pequeña de las sonrisas. Por ahora, la justicia se serviría de la manera tranquila y medida que prefería. En cuanto a qué ondas podría causar en el futuro. Bueno, solo el tiempo lo diría.